Esa es una pregunta que siempre me he hecho y jamás he estado satisfecho con una respuesta. En realidad la filosofía, definir la filosofía es tan complejo como filósofos ha habido, ¿no? Desde, si se quiere, académicamente hablando, desde la época de los griegos. La filosofía para los griegos era cuestionamiento de las últimas causas o de las primeras causas, del sentido del mundo. Posteriormente ha sido una averiguación ya con el cristianismo sobre el sentido ya no del mundo sino de la existencia, y como se sabe el hombre desde la concepción del mundo, desde la concepción de la realidad cristiana, el hombre es el único que tiene existencia. El término existencia es interesante pensar sobre él. La etimología significa pues salir de sí, salir de una realidad, de suerte que el hombre sale de una realidad y reflexiona sobre esa realidad de la que ha salido. A mí me gusta mucho la definición de existencia dada por Sartre, porque con esta idea de existencia, él afirmó que el hombre, que el existencialismo es justamente un humanismo, porque el hombre existe fuera de su propia realidad y la única realidad en la que puede afincarse es el hombre, ¿no? Este sentido existencial que me parece interesante y que significa un estadio de evolución del sentido de la realidad afincado en el mundo desde el momento de la aparición del cristianismo, ¿no? ¿Qué relaciones encuentra usted entre filosofía y ciencia? Bueno, las relaciones entre la filosofía y ciencia son recientes. Se da con los problemas que crea la ciencia empírica moderna. En la antigüedad y en el medioevo, la ciencia era una manera de reflexionar filosóficamente sobre la realidad. Es con esta aparición de la ciencia empírica y experimental, que es típica de la modernidad, que se ha separado la ciencia de la filosofía y ha habido muchas interpretaciones de la filosofía para señalar su rol. Los positivistas pensaban que la filosofía no era sino una sistematización de las ciencias. Pero eso ha sido producto de una situación creada por la aparición de esta ciencia empírico-experimental. En verdad, en este momento la filosofía está cobrando relevancia porque se está curiosamente desprendiendo de ser simplemente una coordinadora o de conocimientos científicos o una sistematizadora de conocimientos científicos. Se está emancipando, como en la época medieval se emancipó de la teología, con la crisis de la época medieval, con la crisis del pensamiento medieval, así ahora se está emancipando de la ciencia porque la ciencia misma está en crisis, esta ciencia experimental empírica a la que hice referencia. Esa es la que está en crisis y naturalmente lo que hay alrededor es una reflexión filosófica sobre la ciencia, sobre el sentido de la ciencia. ¿Qué relaciones se encuentran entre la filosofía y la religión? Bueno, son relaciones muy íntimas, ¿no? Yo creo que estas relaciones se van esclareciendo ahora a través del análisis del mito. El mito ya no es una idea falsa de la realidad o es un recurso de explicación del mundo cuando los esclarecimientos racionales no son suficientes. Ahora el mito se afirma como una
una posibilidad de ser hombre antes en el nacimiento de la historia. De suerte pues que la religión la vemos muy vinculada al mito y la filosofía es ahora una parte fundamental de la filosofía, es una reflexión sobre el mito. Entonces es una reflexión sobre el origen de las religiones también. ¿Cree usted en un ser supremo, en un Dios? ¿Por qué? Mire, en un Dios personal no lo creo. Esto vale para un periodo de la historia. Esto vale para el cristianismo. Y creo que la evolución del cristianismo mismo ha llevado al agnosticismo, que ha creado esta situación de desorientación, de falta de creencia, falta de fe, falta de solidaridad. Es decir, la crisis del cristianismo ha significado para Occidente una crisis del sentido de la realidad. Es lo que actualmente se percibe. Yo creo que en ese sentido, nuevamente la reflexión filosófica es una reflexión sobre el mito y en consecuencia sobre el sentido de la realidad. La pregunta pues si creo o qué opino sobre un Dios sería una respuesta muy vaga si no se precisa qué se entiende por Dios. Si se entiende por Dios cristiano, indudablemente que esa idea está actualmente en crisis, ¿no? Y está en crisis más en los países que se han formado, se han fundado justamente en el mito cristiano, como es Europa, y como lo es modernamente, poco después, los Estados Unidos y todos los países del norte anglosajones. Bueno, es donde menos se cree, ¿no? Curiosamente. Y donde se sigue creyendo es donde los vínculos religiosos no se perdieron, ¿no? Y se cree en una forma, como siempre ha sido acá, cristianamente ambigua. Doctor Peña, según su visión filosófica, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es el centro de reflexiones, pues su trascendencia está simplemente allí. Usted sabe que la modernidad, la posmodernidad significa una crisis de la subjetividad y en consecuencia una crisis de la conciencia individual. Y con esto entra en crisis una idea del hombre. Claro, no el hombre como tal, pero sí una idea de hombre. Una idea de hombre de conciencia individual, de imposibilidad de solidarizarse por su misma intimidad, que llega a ser hasta mismidad, como si el hombre no pudiese realmente comunicarse con la realidad. Bueno, todo esto está en crisis por la misma crisis de la modernidad, ¿no? Esto expresa los movimientos postmodernos, postestructuralistas o post, como usted quiera llamarlo, pero es una crisis de la idea de hombre, no del hombre, ¿no? Sino de la idea de hombre. ¿Por qué cree la continua y constante tendencia del ser humano a la destructividad o autodestructividad? Bueno, esta es una de las cosas más difíciles de explicar, porque entra dentro del campo del psicoanálisis, de los estudios sobre el hombre desde un punto de vista psicológico, ¿no? El descubrimiento de la agresividad del hombre, como se sabe, es un producto de la modernidad.
eh, y un producto excelso de la modernidad es la psicología individual y las terapias psicoanalíticas, que ponen énfasis en la subjetividad, ¿no? La agresividad del hombre es compleja, naturalmente, porque a la agresividad que es propia de la vida, que no significa matar al otro, sino simplemente defenderse de su reviera, defenderse de su medio en que puede vivir. Esto es agresividad, esto es propio de la vida, pero los fenómenos de violencia, los fenómenos de destrucción ya se dan dentro de un problema socialmente complejo, ¿no? Que hay que analizar, hay que ver por las estructuras de poder, las relaciones de los hombres, las relaciones de poder sobre todo, que crean esas reacciones y contrarreacciones, ¿no? Que explican en cierta manera la violencia. Y los otros factores son pues, la aglomeración y concentración humana en espacios muy reducidos, que producen pues, situaciones muy especiales. De manera que el problema de la violencia y el problema del instinto de destrucción no hay que verlos como instintos en lo que es el hombre, que no sabemos además qué cosa es, sino dentro de problemas sociales, urbanos, creados justamente por la modernidad, que significa pues, el aumento de poder mediante la ciencia y la tecnología, y los riesgos que hay en vivir en una sociedad con tantos problemas de peligrosidad. ¿Qué es lo racional y qué es lo irracional? Mire, esta es una de las cosas que también están discutiéndose mucho. Son términos relativos, como usted ve, por eso es que ahora hay la tendencia a hablar ya no de racional, sino de razonable, ¿no? Son términos relativos, pero decididamente no hay algo así como una razón, como si fuese un ente, ¿no? En realidad lo que hay son formas de pensar que están condicionadas por el medio en que uno vive. Y el medio no solamente se reduce al medio social, sino al medio geográfico, a la tradición y a muchos factores que hacen que el hombre se diga es producto de su medio. Dentro de eso hay que ver cómo es que el hombre piensa, y dentro de eso hay que ver qué tipo de racionalidad está ahí vigente. No hay una racionalidad, sino hay racionalidades. ¿Cree usted en una vida después de la muerte? ¿Por qué? Mire, yo no me interesa el asunto, no he reflexionado, creo que no es trascendente, no es importante, ¿no? El hombre es un ser, eso lo sabemos bueno, quizá por herencia de la tradición cristiana, que está habitualmente es innegable. Yo no creo que tenga importancia una vida después de esta, ¿no? Lo que sí yo creo que la vida nace y renace en varias formas. ¿Qué piensa del futuro de la humanidad y de la Tierra? Bueno, esa es una de las cosas que sí me he preocupado en los últimos tiempos. En realidad lo que está en peligro son las condiciones en las que la vida del hombre, la vida humana, sea posible, por las agresiones que hay al medio, por por todos los actos destructivos del hábitat humano, que no son controlables porque es un sistema vigente que se mantiene sobre la base de una explotación
sin miramientos del medio en que se sustenta. De manera pues que no digo que se modifique el sistema, porque el sistema modificado es lo mismo, si no hay un cambio de sistema, yo creo que las condiciones de vida del hombre pueden extinguirse. No así la tierra y la naturaleza, porque eso es mucho más vasto que el hombre. Entonces la filosofía, la actividad filosófica puede servirnos de algo actualmente. Muchísimo, muchísimo, porque aviva la conciencia. En este momento, como es obvio, ya en nuestro medio, donde esta cosa no se percibía tanto, la peligrosidad está alrededor de uno. Y uno siente que su vida cada vez es más precaria, que puede ser víctima de cualquier cosa. Y ahí vale la reflexión filosófica como una manera de trascenderse de uno mismo, que no quiere decir que haya trascendencia, ni mucho menos, sino que el trascenderse de uno mismo es una manera de emanciparse uno de sí mismo, que es pues todas las angustias, los miedos que tiene el hombre y que hace el hombre un ser infeliz. La filosofía sirve para superar todos esos medios, pero no para creer que se va a llegar a una realidad trascendente, sino para liberarse él mismo de sus propios temores. Muy bien, muchas gracias.